Hola, bienvenidos a otro video de física acústica. Vamos a ver un tutorial básico de Pratt, los primeros pasos para comenzar a usar Pratt, en el cual les mostraré cómo descargar, qué fijarse al momento de descargar el software, cómo grabar, cómo cargar archivos, cómo configurar nuestra interfaz de Pratt para poder usar por primera vez el programa. Lo primero es ingresar a la página de Pratt. Pueden escribir pratt.org o escribir la dirección que aparece aquí, que se las voy a dejar en la descripción del video, y se les va a desplegar esta ventana en la cual básicamente funciona como un manual de Pratt, donde uno puede descargar y puede ver cómo funciona Pratt desde su paso más básico, y en la esquina superior derecha aparecen las posibilidades de descargas. En este caso aparecen varios sistemas operativos. Nosotros descargamos el que más nos acomode. En mi computador yo estoy utilizando Windows, por lo tanto voy a la opción de Windows. Si utilizan Macintosh o Mac, cargan Pratt desde ahí, pincho en este caso la opción de Windows, se despliega esta ventana donde aparece la última versión de Pratt. En este caso, la última versión de Pratt fue el 16 de noviembre, la última versión cargada, y está disponible en Windows de 64 bits y 32 bits. Si tienen un computador, la gran mayoría de los computadores actuales utiliza 64 bits, pero puede ser que tengan un computador también que sea de 32 bits. Para saber cuál es la versión que más nos acomoda para poder descargar el software, yo recomiendo abrir la opción de ventana, ¿cierto? De archivo. Voy aquí a la opción de equipo, botón derecho y despliego propiedades. En este caso se despliega esta ventana y aquí me indica cuál es el tipo de sistema operativo que estoy ocupando. Yo estoy ocupando un sistema operativo de 64 bits. Entonces descargo la opción de 64 bits. Pinchan, se despliega una ventana para descargar y colocan guardar. El archivo guardado va a estar comprimido con la extensión zip. Ustedes lo descomprimen y van a obtener este icono. Este icono es un archivo ejecutable, por lo tanto no hay que instalar nada. Este es el archivo exe con el cual vamos a comenzar a trabajar. De alguna manera es un archivo portable. Si ustedes lo llevan a un pendrive, ese archivo se va a ejecutar en cualquier computador que sea compatible con la descarga que ustedes hicieron. En este caso, al hacer doble clic, se despliega esta ventana donde tenemos una ventana de objetos y una ventana de figuras. La ventana de objetos es donde vamos a hacer todos los análisis y vamos a trabajar con los archivos Pratt. La ventana de figuras es simplemente una ventana con la cual vamos a copiar y vamos a pegar figuras de Pratt. En lo personal yo no le veo mucha la utilidad porque prefiero usar una captura de pantalla para pegar imágenes a lo mejor en algún informe, algún análisis que quieran hacer. Entonces vamos a centrarnos en el uso de la ventana de objetos. En esta ventana tenemos cuatro opciones. Una de ellas es grabar, abrir, cargar un nuevo archivo y generar nuevos elementos, que en este caso nuevos scripts, que son líneas de programación para que Pratt haga ciertas tareas que nosotros queramos. Yo me voy a centrar en esta opción de nuevo y abrir. En nuevo, aquí tenemos las opciones de grabación. La primera es una grabación monofónica y la segunda es una grabación estereofónica. Por lo general, como vamos a grabar solo una voz, porque aquí no estamos haciendo mezclas de audios, vamos a utilizar la grabación monofónica. Entonces al pinchar se despliega una ventana en la cual nos dice la grabación está en monofónica, nos aparece a un lado la frecuencia de sampleo, donde nosotros podemos elegir la frecuencia de sampleo que más nos acomode. Como ya se los mencionaba en un video anterior, yo siempre recomiendo usar la de 44.100 Hz, la frecuencia de sampleo 44.100 Hz. No estamos generando algún tipo de problema. Eso sí, podría eventualmente verse afectada la grabación siempre y cuando tengan un micrófono de una calidad mediana a mala y que existan otro tipo de ruidos en la habitación. Entonces ahí yo aconsejo ajustar la voz al valor de la frecuencia de sampleo que nosotros vamos a ocupar. Recuerden que aquí la frecuencia de sampleo se elige en función del teorema de Naisquick. El teorema de Naisquick dice que debemos elegir la frecuencia de sampleo que cumpla con la condición de ser el doble, por lo menos el doble de la frecuencia más alta que vamos a grabar. Por lo tanto, si nuestra frecuencia más alta de la voz que vamos a grabar es de 10.000 Hz, deberíamos escoger por lo menos una de 20.000 Hz hacia arriba, una frecuencia de sampleo de 20.000 Hz hacia arriba. Aquí la menor frecuencia, la más cercana a 20.000, es la de 22.000. En ese caso elegiría esa opción. Como ya les digo, yo siempre recomiendo 44.100 Hz, pero si eligen escoger otra frecuencia de sampleo, ya saben cómo hacerlo. Ahora, aquí donde dice nombre,
colocamos el nombre de nuestro archivo que vamos a grabar. En este caso voy a usar el fonema A. Luego está el botón grabar, y cuando nosotros vamos a hacer una grabación, cuidado con esto, no grabemos en el primer intento. Por lo menos hagamos unas 2 o 3 pruebas antes de grabar. ¿Por qué? Porque nuestro micrófono puede ser demasiado sensible y de alguna manera lo que vamos a tener es que nuestra grabación tiene niveles, igual que en un semáforo. Aquí aparecen con colores. El nivel verde dice que la grabación que estamos teniendo es óptima. Si es muy bajita, quiere decir que el nivel es muy bajo, por lo tanto recomiendo que aumenten el nivel de entrada del micrófono. Si es muy alto, los colores cambian a un color naranjo o amarillo, que nos está diciendo cuidado, advertencia, esta grabación puede tener trozos que están saturados. Por lo tanto, la grabación va a quedar de mediana calidad. Y luego aparece un color rojo que nos dice alto, la grabación está quedando muy saturada, la grabación es mala, vuelve a grabar de nuevo, ¿ya? Entonces, en función de esos colores, nosotros vamos a tener que decidir. En este caso, yo voy a grabar mi voz, presiono record, y si se dan cuenta, aparece una línea verde que me está diciendo que mi grabación es óptima. En este caso, yo podría aceptar que mi grabación sea correcta, pero como yo les dije, vamos a grabar el fonema A, así que voy a colocar stop. Si quiero borrar lo que acabo de hacer, simplemente vuelvo a colocar record y grabamos nuevamente. Como ya les decía, voy a decir el fonema A para hacer mi análisis. Primero, siempre una etapa de silencio. Antes de grabar, siempre presionamos el botón record, dejamos que grabe un par de segundos y luego le decimos a nuestro paciente que diga la palabra o lea el texto o diga el fonema. Voy a grabar. Ahí ya grabé. Lo que voy a hacer es llevar esta grabación a la lista. Voy a salvar a la lista y cerrar la ventana. Si se dan cuenta, aquí apareció mi fonema. Pero cuidado con esto, que siempre cuando estamos los primeros pasos de Pratt cometemos el error. Si yo cierro la ventana, no grabé nada. Este archivo no quedó grabado en ningún lado. Así que lo que primero que vamos a hacer es guardar. Vamos a la opción Save y vamos a guardar nuestro archivo de audio. Yo siempre recomiendo guardar el archivo de audio como WAV, porque de alguna manera ese archivo de audio no tiene compresión como lo tiene el MP3. Aquí hay varios archivos que no tienen compresión, por ejemplo el FLAC, el AIFF, AIFC, que son archivos que no son muy conocidos, pero el más conocido es el WAV. Colocamos aquí grabar y se despliega esta ventana donde nosotros vamos a grabar archivo. En este caso coloco grabar y ahí quedó guardado. Ahora, ¿qué pasa si queremos partir de cero? No tenemos ningún archivo listo. Quiero abrir un archivo que ya grabé anteriormente. Voy a la opción de abrir desde un archivo. En este caso se despliega la ventana y voy a cargar, y ahí ya cargué el archivo que ya grabé anteriormente. Ahora, ¿qué hago con este archivo? Lo primero, los primeros pasos ya tienen varias cosas que ustedes pueden hacer acá, pero para nosotros, como es la primera parte, vamos a la opción de ver y se despliega esta ventana. Este archivo tiene 3 segundos de duración. Tenemos un oscilograma. El oscilograma es básicamente cómo nos muestra la oscilación. Aquí yo puedo seleccionar con el botón pinchar y arrastrar y puedo hacer un zoom solamente a la selección. Lo de acá abajo es un zoom para cada una de las partes. Por ejemplo, si yo coloco AL, me va a mostrar toda la figura, toda la grabación en un oscilograma. Si yo coloco IN, solamente me va a ir haciendo zoom de a poco. Yo coloco OUT, va haciendo un zoom out también hacia afuera. Pero si coloco CEL, va a hacer un zoom solamente a lo que yo seleccioné. En este caso, pincho y arrastro. Si se dan cuenta, cambia un poco la imagen. Yo voy a hacer un poquito ahí y ahí se desplegó solamente la parte que yo grabé. En este caso, esto es un oscilograma. Lo que tengo acá abajo es un espectrograma. La diferencia entre uno y otro es que el eje X para el oscilograma está en función del tiempo y el eje Y en función de una amplitud. Para el caso del espectrograma, el eje X está en función del tiempo y el eje Y está en función de la frecuencia. Voy a presionar AL para que me muestre toda la grabación. Aquí me indica cuáles son las cantidades de energía que hay concentrada bajo qué frecuencias. En este caso, una frecuencia de aproximadamente 1600 Hz. En este caso yo me estoy moviendo en el tiempo y ahí está variando. Eso, ahí tengo la mayor cantidad de energía concentrada, pero a su vez hay algunas líneas negras por acá arriba que de alguna manera me están mostrando los formantes. Entonces, entre más oscura es la línea, el gráfico,
del espectrograma me está indicando la concentración de energía. En este caso, miren a este lado, si se dan cuenta no hay voz, solamente aquí quedó todo en silencio. Ya el color es un poco más claro, tendiendo al blanco. Entonces las partes que generan el blanco nos podrían indicar exceso de aire de la persona, exceso de exhalación de aire o simplemente que se quedó en silencio. Si quisiéramos escuchar la grabación, basta con presionar las barritas de acá abajo. Por ejemplo, si yo selecciono, pincho este tramo y escucho solamente la selección. Si yo pincho el tramo anterior, escucho solamente el tramo anterior. Si pincho lo de abajo, la duración total, escucharé la grabación completa. Configuraciones. Lo primero que vamos a hacer es probable que cuando ustedes ejecuten Pratt no esté configurado a lo que vayan a hacer ustedes. Lo primero es ir a pulsos. Y aquí tenemos que pinchar que nos muestre los pulsos. Eso quiere decir que se van a seleccionar o van a aparecer estas barritas azules. Voy a seleccionar aquí estas líneas azules. Entonces aparecen estas barritas azules, separan periódicamente nuestra señal. Si se dan cuenta, la señal podemos decir que es periódico porque aquí tenemos un periodo, luego se comienza a repetir otro. Entonces los pulsos, si se dan cuenta, ya pueden apreciar la figura. Los pulsos están separando periódicamente la señal. Entonces asumen que es periódica y separan por cada periodo. Entonces, ¿qué nos va a servir o qué nos va a indicar estos pulsos? Automáticamente calculan el periodo y calculan unos parámetros que se llaman shimmer y jitter, que tienen relación un poco con los periodos. Para mostrar los formantes, vamos a seleccionar todo de nuevo, vamos a tomar un tramo. Deben escoger un tramo que sea lo más homogéneo posible. En este caso voy a elegir este tramo que es relativamente plano. Selecciono aquí y para mostrar los formantes me tiene que decir Show Formant. En este caso voy a mostrar los formantes. No me muestra nada al principio, pero aparecen estas líneas rojas. Entonces aquí abajo me está mostrando el primer formante, el segundo formante, tercer formante, cuarto formante. Si quisiéramos ver un poco más detallado, basta con que nosotros pulsemos aquí en Voice Report y nos va a indicar la fundamental, el promedio de la fundamental, y si nosotros queremos ver los formantes, basta con que pinchemos el primer formante, F1, 621 Hz, F2, 1239 para este ejemplo, F3, etcétera, hasta llegar al cuarto formante. Deben recordar que cada formante me entrega información sobre la voz. Uno me da información sobre la prosodia, otro me indica o me da información de la posición de la lengua. Para ver la intensidad de cada uno de los formantes también, vamos a la opción Mostrar intensidad y esta línea amarilla me indica cuál es el nivel de intensidad. Ojo acá que el nivel es decibel, pero está medido en términos de energía, por lo tanto es un nivel distinto al que nosotros vimos al momento de estudiar niveles de presión específicamente. Y aquí podemos ver la fundamental, Show Pitch. En el fondo me indica cuál es la fundamental y esta línea azul me está indicando dónde más o menos está cercana o en torno a los 120 Hz. Entonces ahí, esa es la información ya básica para empezar a trabajar. Después ustedes pueden empezar a ver el espectrograma, setearlo, cómo mostrar información. Eso es la parte de ver y editar información. Por ejemplo, si queremos hacer análisis de espectro, vamos aquí a la opción análisis de espectro y aquí está la información, por ejemplo, lo que ustedes tienen que investigar. El LTAS, cómo medirlo, cómo se obtiene, cómo se interpreta. Por ejemplo, yo voy a presionar aquí Spectrum, se despliega esta ventana, le coloco OK y me tiró o agregó otra información. Y yo presiono aquí, se despliega esta ventana donde me muestra la información de las frecuencias que yo voy a utilizar. O en este caso las frecuencias con las que estoy analizando. Aquí está la fundamental, cercano a los 115 Hz, el primer armónico, segundo armónico, cuidado, aquí estamos trabajando con armónicos, no con formantes. Entonces, cómo va decayendo nuestra voz en función de el tiempo, en función de la frecuencia y del tiempo. Entonces, esta es
información de análisis de frecuencia de esta voz. Eso es todo lo que les voy a mostrar por ahora de el uso básico de Pratt. Les dejo la tarea de hacer una investigación un poco más profunda, de ver varios tutoriales para que puedan presentar un excelente trabajo. Nos vemos en clases. Estén muy bien.